Pues tenemos la suerte de estar en medio de este Congreso Nacional de Misiones y esto ha llevado a que mucha gente venga de su tierra de misión a compartir con nosotros su experiencia misionera, su experiencia de trabajo por el reino de Dios. Y entre ellos muchos obispos que están trabajando en África, en Asia, en América, están compartiendo con nosotros su experiencia. Y aquí tenemos la suerte en 13 de poder invitar a algunos de ellos. Hoy nos acompaña en este programa de Tú Eres Misión, Monseñor Juan José Aguirre, que es, iba a decir, súper conocido por todos, porque el hombre se presta a cualquier medio de comunicación por dar a conocer la realidad de su país. Muy buenas, señor obispo. Muy buenas. Más que nada es por ser la voz de mi pueblo. Mi pueblo no podrá nunca venir aquí a hablar y a decir lo que está sufriendo sus tribulaciones. Y a mí me gusta ser la voz, el tambor de resonancia de aquellos que no podrán nunca venir a hablar. Así que muchísimas gracias a vosotros y a Tú Eres Misión por dejarme hablar. Pues nosotros muchas gracias porque nos cuenta la realidad, porque es verdad que a veces, ¿verdad?, en el mundo occidental se ignora la realidad de aquellas personas que están en esos países que no hay nada. Hay una gran fosa así entre lo que realmente pasa y lo que realmente aquí se llega a conocer. La verdad es que estamos viviendo tribulaciones enormes allí en el continente africano. El continente africano es un continente enorme con 53 países, con 1.250 millones de personas y será el continente en 2050 con 2.500 millones de personas, el continente del futuro. Así que tenemos que conocerlo ya hoy, porque es el futuro de nuestra vida, de nuestro planeta y también de nuestra iglesia. En 2050 pueden ser que haya más de 100.000 sacerdotes africanos. Puede ser que haya más de 175.000 religiosas. Fíjate. Pero vamos a hablar de usted. Vamos a hablar. ¿Quién es usted? Usted es un sacerdote comboniano de Córdoba, que ahí descubrió su vocación misionera. Cuéntenos un poco. Descubrí mi vocación misionera en un convento de clausura. Fíjate. Con un padre que había sido expulsado del Sudán. Y él visitaba a las monjas de clausura, el padre Carlos Negri. Y entonces fue él quien me enseñó la revista Mundo Negro y él que me empujó un poco a encontrar mi vocación en África. Me prepararon durante 10 años los combonianos y después con 28 me marché a la República de Centroáfrica. Y allí he pasado los últimos 40 años de mi vida. Primero fue una misión en el borde del país, tocando con la frontera con el Sudán. Estábamos a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista. Estábamos allí en plena selva con una comunidad comboniana muy, muy bonita. Y luego, pues, con 43 años y medio, me eligieron obispo en la región de Bangassou y desde entonces, hace 21 años, estoy haciendo este servicio episcopal que es muchas veces precioso y muchas veces es como una mochila llena de piedras. Sí. Pues me parece que tenemos preparado un vídeo en el que nos va a situar un poquito de la realidad en la que están viviendo ahora mismo en Centroáfrica. Entramos a ver ese vídeo. La República Centroafricana es un país de conflicto. El gobierno de Faustin Archange Touadéra ha realizado su 8º acuerdo de paz en 2 años con los 14 grupos armados que controlan el 80% del país. El pacto es para poner fin a la violencia que azota a República Centroafricana, pero la mayoría de los expertos son escépticos en cuanto a su aplicación. El país tiene una extensión de superficie como la española, pero solo con casi 5 millones de habitantes, de la cual el 38% son católicos, que es la mayoría. El 14% son musulmanes, que es la segunda religión centroafricana. Los principales problemas de la nación, aparte de los grupos armados, son la mortalidad infantil en un 84%, la desnutrición de niños menores de 5 años en un 40% y la alfabetización de los adultos. En este campo trabajan los misioneros para sembrar la luz del Evangelio. La República Centroafricana cuenta con 2 obispos españoles y hoy nos acompaña uno de ellos en el programa. Pues sí, estamos ya un poquito centrados. Es verdad que un vídeo nunca da la imagen completa de toda la realidad, que es riquísima. ¿Cómo vive la gente allí? Quiero decir, porque a mí siempre me ha sorprendido de África en el dolor y en el sufrimiento y encima
están contentos, sonríen, viven con alegría, son hombres y mujeres de esperanza o la llegan a perder? Mira, la esperanza de vida al nacer en Centroáfrica es de 48 años. Quiere decir que la vida es muy corta. Es cortísima. Entonces ellos saben, tienen una sabiduría especial para lo que llamamos aquí desdramatizar, quitarle leña al fuego. No echarle más leña cuando las cosas, decía mi abuelo, cuando las cosas están mal, no hagas nada para ponerlas peor. Y ellos lo saben hacer muy bien. Sí. Llevamos 5 años de guerra civil, una guerra que nos ha pisoteado, que ha pisado a todos los pobres, que los ha robado, una guerra que ha producido 650.000 centroafricanos que han huido del país. Una guerra que ha producido 550.000 que viven inmigrantes fuera, dentro del país, huyendo, que han perdido todo, completamente todo. Darles ánimo, darles esperanza. Decir, mañana saldremos de este agujero negro. Y a veces es muy difícil. Y en esta guerra no es cristianos, musulmanes, es otra cosa. Es otra cosa, estamos viendo como 14 señores de la guerra han venido a Centroáfrica y se la están comiendo como una tortilla de patatas. Están dividiendo. Además, estos señores de la guerra se han dividido Centroáfrica, la mitad no son centroafricanos, son sudaneses, son del Níger, son del Camerún, son del Chad, y esto hace pues que todos son de corte musulmán y algunos de corte radical, y esto hace pues que la que paga los platos rotos es la pobre población, y la que paga las matanzas, las violencias, los crímenes contra la humanidad, la falta de justicia es la pobre gente. Por eso los misioneros estamos allí con ellos, simplemente estar con ellos, acompañarles, caminando con ellos, darles ánimos, diciendo no perdáis la esperanza. Y algunos me dicen, cuando la esperanza te termina, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues digo, pues la esperanza de volver a tener esperanza. Así que no la perdamos, vamos adelante, que el Señor está con nosotros y Él nos da fuerza. Este es el trabajo hoy de los misioneros. Se ha hablado en alguna ocasión, y seguro que nuestros oyentes y nuestros televidentes lo han oído, pero a lo mejor no lo saben qué significa eso realmente. ¿Qué son los escudos humanos? Lo que me parece que ustedes han intentado hacer en alguna ocasión para ayudar a otras personas. Sí, hubo un momento en que en Bangassou un grupo de extremistas no musulmanes se ensañaron contra la población musulmana moderada de Bangassou y la metieron en la mezquita, en los aledaños de la mezquita, y empezaron a disparar contra esta multitud de 2.000 personas, la mayor parte mujeres y niños musulmanes. Estos no musulmanes, católicos y protestantes, estaban disparando, pero intentando degollar a estos 2.000 personas. Era algo terrible, era un domingo. Nos avisaron después de la misa, nos pusimos la sotana, fuimos con mis curas, 3, 4 curas, nos fuimos allí, hablamos con aquellos indeseables y nos dijeron, vamos a matarlos, quítate de ahí, monseñor, vamos a cortarles el cuello, porque ellos harían la misma cosa con nosotros. Entonces lo que hicimos nosotros, Dios nos inspiró y Dios nos dio su gracia para ponernos delante, como escudos humanos, delante de la mezquita, mirando a los francotiradores. Nos pasaron las balas rozando durante 3 días. Nos aprovechamos para sacar a todos los muertos. Había unos 30 personas muertas para hacer los campos, las fosas sépticas, ¿no? Aprovechamos para llevar agua, para intentar... Pero las balas pasaban muy rozando. Con el coche estábamos pasando, llevando a los muertos a la morgue y a las fosas. Fueron momentos terribles. Intentábamos tener una mirada de misericordia, de mansedumbre a aquella historia tan terrible que estábamos viendo. Al final llegaron soldados portugueses profesionales y echaron a los francotiradores. Entonces preguntaron a los musulmanes, ¿dónde queréis ir? No podemos quedarnos aquí. Y los musulmanes dijeron, queremos ir a la Iglesia Católica. Me preguntaron, en medio minuto tuve que decidir si sí o si no. Me acordé del buen samaritano. Se echa en el suelo, no pide a quienes están en el suelo si es hombre, si es mujer, si es musulmán o no musulmán, simplemente lo recoge en su asno y se lo lleva. Y allí decidimos en 30 segundos, vengan al seminario menor. Y están allí en el seminario menor 2.000 musulmanes desde hace ahora 3 años. Los estamos cuidando como nuestros protegidos, como nuestros huéspedes. Aunque esto es una fuente enorme de problemas, pero bendito sea, sabíamos a qué nos exponíamos. Y lo hicimos con mucho gusto, para poner un poco de amor en tanto odio. Y una pregunta, bueno, todos son preguntas, pero una pregunta un poco más personal. ¿Usted no tiene miedo?
Sí, claro que tenemos miedo, que tengo miedo, mis curas tienen miedo, mis monjas tienen miedo, algunas han salido, algunos de mis curas tienen lo que se llama el shock postraumático, de haber visto cadáveres, de haber sacado cadáveres atroceados, de haber tenido que ponernos en situaciones de mucho riesgo. Tenemos miedo. Entonces lo que hacemos es ponernos en las manos de la providencia, porque Jesús también tuvo miedo seguramente cuando lo clavaban en la cruz. Y lo que hacemos es una cosa que ustedes saben muy bien, vosotros sabéis muy bien, que es hacer lo que hacen las ranas, que son unos animales. Sí, que son animales, sí sé, pero no sé lo que hacen. Que están en la superficie, están en la agitación de la superficie, luchando por cazar y no ser cazados, y de pronto, ¡pum!, pegan el salto y se van a la profundidad. Y allí en la profundidad cargan las pilas. Y cuando cargan las pilas vuelven a la superficie. Esa es la manera que tenemos nosotros para, de alguna manera, controlar el miedo, llenar las pilas de la experiencia del Señor. ¿Y cómo se cargan las pilas? Pues en la oración, poniendo en manos del Señor y sabiendo que todo está en manos del Señor, que Él es el que lleva la rienda de la historia, incluso en los momentos los más dramáticos, que el Señor es el que te va a conducir, el que te va a guiar. Dame discernimiento para hacer las cosas bien, no hacerlas mal. Realmente, entonces, para los musulmanes, ustedes también son un flotador en el que se agarran. Quiero decir, que descubren que la Iglesia está ahí como verdadera tabla de salvación también para sus vidas. Concretamente en Bangassou sí, en otras partes de Centroáfrica es el contrario. Es el contrario. En Bangassou sí, de hecho los niños, las mujeres, muchos hombres moderados vienen a darme las gracias. Otros no, otros están allí en el campamento, pero incluso pues me miran mal, me escupen cuando paso, me hacen este gesto que es tan característico, ¿no? Y me llaman kafir, que es una palabra árabe para decir no creyente, ¿no? Todo el que no cree en el Corán. Y yo suelo mirarlo con mirar la cara ahí y decirle con una sonrisa de decir, pues vida mía, tú también eres kafir para mí, porque tú no crees en Jesucristo. Así que somos los dos, pero yo no escupo en el suelo. ¿Y qué esperanza hay? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que Centroáfrica pueda tener un poco de paz? Bueno, un poco de paz, no, que tenga paz. Desgraciadamente el problema es que Centroáfrica está llena de oro, de diamante, de manganeso, de mercurio. Y entonces las multinacionales van como depredadores a hincar el diente. Y ahí está la China, y ahí están los países del Golfo, los petrodólares. Y ahí están cantidad de gente, multinacionales que incluso arman a estos violentos para que crean lo que decimos en España, en el argot, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces crear ese río revuelto para que poder seguir robando en Centroáfrica. Tendríamos que terminaríamos el asunto si alguien pudiera intervenir y echar a estos señores de la guerra que están allí impunemente en Centroáfrica, comiéndose Centroáfrica como ellos quieren, pisoteando al pueblo de Dios de la manera que ellos quieren. La Iglesia denuncia, la Conferencia Episcopal denuncia sistemáticamente y somos denunciados y nos llegan al teléfono SMS de denuncia diciendo hoy te cortarán la cabeza, ¿no? Y decimos, pues bueno, lo que te da tiempo a colgar el teléfono, pero ya lo has oído, sí. Ya lo has oído, ¿no? Y simplemente es el riesgo de ser el profetismo, ¿no? De hacer la denuncia profética. Y sabemos que esto hace parte de nuestra vida. No tenemos miedo, yo no tengo miedo a morir. El día que Dios quiera, ya lo sabe Dios, el día que yo moriré. Yo tengo ya 3 infartos en mi corazón y tengo 9 muelles. 9 estén en mi corazón. Y el día que yo moriré, no lo voy a alargar porque yo me preocupe, ni retrasar porque yo me preocupe. El Señor ya lo sabe. Me pongo en sus manos, estoy preparado. Cuando Él quiera me llevará. Y mientras tanto camino con mi pueblo, sencillamente con mi pueblo, doy ánimo y esperanza a mi pueblo y intento mirar con mirada y de ternura a este pueblo que muchas veces llora. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque esto se acaba, pero vamos a hablar de otra cosa. Esto es importante, pero también sé que usted tiene muchos proyectos en sanidad, en educación, que su diócesis es una diócesis que está viva, que no solamente está desgraciadamente viviendo la guerra, sino que está usted intentando salir adelante. ¿Nos puede hablar un poco de los proyectos así que tenga? Gracias por la pregunta, José María, gracias porque demuestra la vitalidad de una iglesia, darle ánimo a la gente, ¿no? Tenemos cantidad de proyectos para que la gente no se quede en el agujero negro.
Aparte que la diócesis nació como con la opción preferencial por los pobres, enseguida nació el Centro para Acogida de Enfermos Terminales de SIDA, que se llama el Buen Samaritano. Luego nació la maternidad, luego nació pues el orfanato. Seguimos a más de 500 huérfanos. Luego nació un centro para acogida de personas mayores con demencia senil y que allí la sociedad los acusa de brujería. Entonces nosotros recogemos a estos brujos, entre comillas, y los tenemos en un sitio donde puedan estar en paz, comer una vez al día y poder tener tranquilidad. Pero ahora, con la guerra, están llegando cantidad de mujeres violentadas que tienen un bebé. Tienen su bebé porque es su bebé, sangre de mi sangre, vida de mi vida, aunque haya sido de una violación. Allí en África el sentimiento de maternidad es tan grande, que una mujer, aunque tenga el riesgo de que su hijo se vaya a aparecer, vaya a ser la fotocopia de su violador, va a tener su hijo, sangre de mi sangre, vida de mi vida, ¿no? Para estas mujeres tenemos el proyecto de la costura. Tenemos otro proyecto de carpintería para estos chavales que estaban metidos en la violencia y en la guerra, que tienen las manos manchadas de sangre y sin embargo queremos darle una segunda oportunidad, vivir, volver a vivir, empezar a vivir, y estamos haciendo cooperativas de carpintería y luego de soldadura, y luego hemos visto, estado en el País Vasco, los vascos son tan generosos, me pueden ofrecer la posibilidad de hacer una especie de fábrica de caramelos familiar, y vamos a intentar también hacerlo, y luego la panadería, y luego tenemos los proyectos de las escuelas. A esto dedicamos cantidad de tiempo. Escuelas, tenemos ahora escolarizados a 8.000 niños. Fíjate, escuelas católicas que funcionan, las del gobierno no funcionan, son escuelas donde niños musulmanes y no musulmanes viven juntos, estudian juntos, juegan juntos. Y creemos que creamos un microclima entre ellos en la escuela que los adultos pueden copiar. Sí. Y es un precioso sitio, las escuelas incluso rodeados por mercenarios armados que ni siquiera hablan nuestra lengua, que entran en la escuela cuando quieren y ahí están los niños, los profesores estudiando sin ningún problema. Así que vamos adelante, no, confiemos en la providencia, no nos falte esta confianza. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por tener personas que están entregadas con el corazón, con la vida, a servir a los más pobres, a los más necesitados en los sitios con más conflicto. Muchísimas gracias, don Juan José, por estar hoy en este día con nosotros, en este programa de Tú Eres Misión. Gracias por dejarme ser la voz de mi pueblo.